Explicar, sí. Parece que Dios niega su creación, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Lo está diciendo. Pero falta ahí algún detalle importante, fijarse en él. Viendo Dios, ¿qué es lo que ve Dios? Cuando empieza ahí el capítulo 6. Que las hijas de los hombres eran hermosas. Antes. Que no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, ¿o no? Bueno, todo esto... La maldad de los hombres sobre la tierra cundía en la tierra. Los pensamientos que ideaba en su corazón eran puro mal de continuo. Bueno, estáis diciendo que la humanidad entera se ha desorientado. La humanidad entera se ha desorientado. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues una humanidad nueva. Hacer nueva la humanidad. ¿En qué se nota que se ha desorientado? Mira, cuando la humanidad, dice el versículo 1, comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas. Las hijas son las que en Israel transmiten, esto sí que os... La raza. La raza, eso. Sí. La raza la transmiten las mujeres y los varones... el sacerdocio, los varones el sacerdocio. Entonces, esto es como decir, viendo que les nacían hijas, o sea, lo que les importa es que sea vasco y con los 7 apellidos, o catalán, pero con los 14 apellidos. Que sean como los alemanes, no, de pura raza aria y con... O sea, se repite la historia constantemente, creyéndose que son, bueno. Y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. ¿Cómo se unieron Adán y Eva? Nos lo ha contado allí ya en el Génesis, el capítulo 2, que Dios presentó a Eva ante Adán. Es la persona que Dios te regala para que puedas hacer una vida feliz. Estaba solo Adán ahí y bueno, fijaros que hay una cosa muy bonita en todo ese relato, ¿recordáis? Que está diciendo, Dios creó el primer día los cielos y la tierra y era muy bueno. Dios creó los animales, las bestias y era muy bueno. Y era muy bueno. Y de repente dice, y vio que el hombre estaba solo y eso no era bueno para el hombre. Y eso no era bueno. No era bueno que estés solo. No era bueno que estés solo. Y entonces le da una compañera igual a él para que puedan realizar una vida en armonía, para que puedan realizar una vida en felicidad. Pero aquí en este capítulo 6 ya no esperan que Dios les dé. No. Cogen ellos a las que quieren, ¿para qué? Para hacer una raza como yo quiero. No para transmitir los bienes espirituales, que sería el sacerdocio. No. Los bienes religiosos les importan 3 cominos. Y por eso no les preocupan. Se creen dioses, se creen gigantes, esos son los nefilín. La palabra nefilín significa gigante, significa, bueno, pues eso es lo que aquí empiezan a hacer y ahí se ve cómo se ha corrompido la humanidad entera. Lo más sagrado que era la relación que Dios establece del hombre con la mujer, pues se estropea. ¿Por qué? Porque buscan solo la raza y lo demás, y yo ser como Dios. Yo voy a decidir, no necesito a Dios. Soy gigante, son dioses, se creen dioses. ¿Cuánta gente hoy, empezando por un tal Trump, se ha hecho cuántas fotos como si fuese Jesucristo? O sea, esto hoy exactamente igual.
Pero ¿cómo es posible que la cabeza llegue a tantos disparates? Bueno, la humanidad entera se ha desviado. La humanidad entera se ha desviado del camino y entonces Dios dice, esto no puede ser, no puede ser. ¿Y los gigantes? Gigantes, que te crees un superhombre, tan superhombre que eres Dios. Pero los gigantes lo utilizan mucho los que van de místicos y hacen como versiones un poco esotéricas de la existencia y que buscan absolutismo, dicen que había gigantes, que son los humanos, y tal, porque viene la Biblia. No, esto es que se creen ellos, gigantes, ¿no? Que dice gigantes que existían entonces y también ahora. Y también ahora. ¿No lo dice así vuestras Biblias? Que están ahí y bueno, esos gigantes que existen y entonces y ahora también. ¿Y quién es gigante? El que se cree que es ya, bueno, se cree que es, bueno. Fijaros cómo lo dice el versículo 4. Los nefilín, o sea que significa, la palabra gigante en hebreo es esta, nefilín. Dice aquí, ¿no?, que había entonces gigantes y también después. También después habrá, sí, cuando es como decir, ¿y ahora dónde están esos gigantes? Es que tú te haces gigante creyendo que eres un superdios. Y como eres superior al otro, pues entonces puedes hacer lo que te da la gana. Bueno. Y ellas les daban hijos. No les dan mujeres, les dan solo hijos. O sea, se creen que son los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Porque eres famoso, pues ya te crees el no va más, ya. Bueno, pues te crees superior incluso a Dios. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, es como el desastre. ¿Los hijos de Dios aquí? Los hijos de Dios, creerte que eres Dios. Si eres hijo de Dios, es que tú te crees que eres Dios. Ellos se creen gigantes como Dios. Gigantes así como si fuesen ellos dioses. Es tal el orgullo que no se conforman con ser seres humanos. Y no aceptan que Dios les dé, no, yo tomo al que me da la gana y como me da la gana y en la manera en que me da la gana. Bueno, y así es como, bueno, se creen que son, estos son, pues eso, como si fuesen relatos mitológicos antiguos. Un poco con las edades de hombre de los griegos, con algunos ratos semitas también. Pero esto es muy anterior a todo eso. Esto es muy anterior, porque los relatos de Gilgamesh y todo eso son muy anteriores, son como 4.000 años antes de Cristo. Entonces, que ya cuentan un diluvio que había allí en la tierra de Irak, precisamente, donde está ahora la guerra. Bueno, ya cuentan eso desde siglos. ¿Qué años tiene, más o menos? Bueno. Es una pregunta complicada. No es complicada. Es que hay que distinguir una cosa. En la antigüedad de relatos de hace 3.500, 4.000 años, ¿cómo se transmitían las cosas? Hablando. Y eso se llama, pues, las fuentes, ¿no? Las fuentes eran relatos que se transmitían de unos a otros. Bien. Y entonces en esos relatos van haciendo poco a poco unas imágenes de Dios. Relatos que se van haciendo poco a poco. Bueno, y empiezan a poner por escrito algunos de esos relatos. Esos relatos los ponen por escrito especialmente ya cuando en la época de David, o sea, 1200 años antes de Cristo, ya tenemos relatos, ya tenemos pequeños escritos. Pero
hay una cosa, que es que ya cuando en la época de David ya están las cosas mucho más pues desarrolladas, pues entonces se escribe muchísimo más, porque además han tenido una buena situación económica en Israel, porque Egipto estaba por una parte y Asiria estaba por otro, entre ellos enfrentados, Israel les dejaba paso a condición de que pagaran. Y entonces pues les fue muy bien con David y con toda esa gente, pues para, venga, ahí como tenían medios, y una de las cosas que desarrollaron fue la escritura, Pero ya también años antes habían desarrollado eso, porque les había ido bien. ¿Y qué pasó? Que después el pueblo se desvió del camino de Dios. Cuando se desvió del camino de Dios, eso fue aproximadamente unos 800 años antes de Cristo. Y entonces llegó la cautividad de Babilonia. Cogieron a todos cautivos y los llevaron a Babilonia. Y allí los tuvieron a los que vieron 3 generaciones, 5 generaciones, estuvieron allí a tal punto que perdieron la lengua, perdieron las costumbres, no sabían hablar ya en su propio idioma, les obligaron a que el idioma sea, bueno, pues porque que fuera el persa, ¿no? Es la zona de Persia donde está eso. ¿Y qué pasó ahí? Ahí pasó que para tener sometida a la gente, ¿qué se hacía a las mañanas? Coger y matar a no sé cuántos. Es decir, si no haces lo que te dice el rey, mira lo que te espera. Y la gente, ¿qué hizo? Decir, bueno, yo no voy a trabajar, porque mañana me van a matar, ¿para qué? Y dejó la gente de trabajar. En la zona de Persia no hay piedra, la tienen que traer de fuera. Y no hay árboles tampoco, pero tienen muy buena ganadería y tienen muy buena agricultura. Entonces progresaban mucho cuando las cosas, pero dejaron de trabajar, decían, pero si aquí el rey nos quita todo y nos va a matar a todos. Llegó el día en que la gente dijeron, no trabajamos más. Y entonces no había comida ni para el rey. ¿Y qué pasó? Que cuando se da cuenta de esto el rey, que era Asurbanipal, se da cuenta de esa situación, dice, oye, esto no puede ser. Esto no puede ser, porque así me van a matar a mí también. Y no tengo que comer. Y entonces cambió la guerra por la cultura. ¿Y eso a instancias de quién? De los eunucos judíos. Y eso, desde ahí, empezaron a pensar de Dios de otra manera. Tenían una imagen de Dios hasta entonces, que se ve en los escritos más antiguos. Una imagen de Dios en la que pensaban que Dios tenía que ser como ese rey que al que no hacía lo que el rey quisiera, lo cogía y lo mataba. Y se acabó. Pero cuando se dan cuenta de que este rey ha cambiado todo y dice, se acabó las guerras, se acabaron las discordias y ahora la cultura y el trabajo. Y entonces progresaron muchísimo, muchísimo toda la humanidad. Se inventó la escritura con los asirios, se inventó ahí pues la civilización, la moneda, la rueda, una cantidad de cosas tremendas. Y cambió la imagen de Dios en toda la humanidad más o menos civilizada. Dijeron, Dios no puede ser eso que habíamos imaginado. Dios tiene que ser distinto. Y entonces empezaron a hacer caso a los profetas. Pues Dios tiene que ser ese Dios bueno, ese Dios que... Y rehicieron y reescribieron toda la Biblia. La volvieron a escribir. Y esa es la Biblia que nosotros tenemos ahora. Desde ese Dios bueno y desde ese Dios de vida y no de muerte. Desde ahí, que ya es la revelación, empieza pues Abraham, 1200 años antes de Cristo, empiezan ya
todas esas tradiciones escritas, que se rehacen, viendo que Dios es un Dios de vida, que hay que rehacer las cosas de otra manera. El vivir en esa situación tan humillante de que no tenían ni para comer, que estaban esperando cada día la muerte, a ver cuántos morían, eso les cambió la vida de toda la humanidad, a tal punto que de ahí cambió todo en la humanidad, incluida la imagen de Dios. Ya no se hicieron diciendo, Dios tiene que ser no sé qué, no. Dios tiene que ser lo que Él nos ha revelado en los profetas. Entonces, claro, ese reescribir es ya, pues eso, de unos 1000 años, 800 años antes de Cristo, que lo ponen tal como nosotros lo tenemos hoy. Pero escritos anteriores tenemos también bastantes. Pero ha cambiado totalmente la imagen de Dios. Y ahí se van dando pasos, muchos pasos, a la hora de cambiar la imagen de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que a mi entender es muy importante a partir de todo el magisterio de la Iglesia, a partir del Vaticano II, a vosotros ya no os ha tocado porque sois jóvenes, pero a partir del Vaticano II cambió mucho la imagen también de la religión. Ya el Vaticano II no se centró en el pecado, sino en la gracia, en que Dios salva, en que Dios nos quiere, en que Dios nos da vida. Todo eso cambió. Ahora hace unos 60 años, un poco más. Bueno, desde hace 60 años va cambiando la Iglesia en esa dirección. Y ahora es cuando se nota el cambio, porque hay estas dificultades en la Iglesia. ¿Para qué? Para encauzarnos todos en este nuevo modo de pensar que marcó el concilio. Nuevo modo de pensar no desde la moral, sino desde la palabra de Dios, desde la vida y desde la gracia. No pensar desde el pecado, sino desde la gracia, desde la salvación, desde la alegría de la resurrección. Eso ha cambiado radicalmente la manera de pensar nuestra propia fe. Lo mismo que cambió la manera de escribir esto, ya no va a ser esta mitología que se vivía antes, mostrar que Dios ha cambiado toda esta mitología, de esto de los gigantes, de esto de los nefilín, de esto de que los hombres cogían, se creían dioses y hacían no sé qué. Todo eso se viene abajo y Dios se revela ya de otra manera, como el Dios que hace una nueva humanidad para salvarla. No es esa humanidad que imaginamos, no. Eso se quedó ya ahí, pues como enterrado. Empieza una nueva humanidad que es para vivir ahora la vida y la salvación. Esa es la humanidad que empieza a contarnos en el diluvio. Y la hace mediante la persona que obedece la palabra de Dios. Porque se le manifiesta Dios a Noé y fijaros que va a decir todo el relato aquí de lo que hemos oído de Noé. Noé ejecutó todo lo que Dios le había mandado. Así concluye el versículo 6. Digo el versículo 6, el capítulo 6. ¿Qué va a destacar? La obediencia hace que seamos capaces nosotros de hacer nueva no solo la fe, sino la manera de vivir. No solo nosotros, sino en toda la humanidad. Somos capaces de hacer nueva la manera de vivir. Una manera mucho más positiva, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios nos lleva a eso, a vivir de una manera totalmente nueva. Y eso empieza desde ahí. Mira, la humanidad se ha ido desviando, y al final, ¿qué hace Dios? Una humanidad nueva, para que así, pues la humanidad pueda seguir adelante, Y Dios quiere cambiar estos errores. Ya no va a ser la humanidad
hecha de gigantes de no sé qué. No, 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 no. No es esa mitología la que nos descubre cómo tenemos que ser o cómo es Dios. No, no. Nos descubre este Dios que aparece aquí, que viendo, es como un padre ve que su hijo se desvía del camino y ¿qué hace? Pues a ver qué hago para que éste cambie la conducta. A eso se refiere todo el diluvio. Por eso el versículo 5 empieza diciendo: Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Sí. Así pues, dijo Yahvé, voy a exterminar sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Me pesa. A ver cómo dicen otras Biblias. Me pesa aquí también. Te pesa. ¿No dice cómo dice ahí? Sí, aquí también. ¿Qué dice en la tuya? Se arrepintió de haber creado al hombre. Se arrepintió. ¿Pero pensáis que Dios se arrepiente? No, no. O sea, si crea todo perfecto, ¿cómo puede arrepentirse de algo creado? Vamos a coger el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Capítulo 15 del primer libro de Samuel. Sí. Y el versículo 11. Pues aquí dice, estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, pues se aparta de mí y no hace lo que le digo. Estoy arrepentido, fijaros que dice, está arrepentido, es como decir, vaya, esto me ha salido de esta manera tan horrible que no hay manera, no hay modo de que esto vaya bien, ¿no? Se ha arrepentido. Bueno, pues es Dios que está diciendo, pero ¿cómo es esto? Que no siga todo lo que yo he hecho por él y que ahora esté aquí haciendo todo esto, ¿no? Sí. Ese arrepentimiento no es tanto entonces de que se ha dado cuenta que ha hecho Dios algo mal, sino que se arrepiente de que alguien haga algo mal, ¿no? Porque pero no puede ser, o sea, no entiendo, sino porque si Dios todo lo que crea y todo lo que hace es perfecto, al ser omnipotente, ¿cómo puede ser que piense que algo está mal que haya hecho? O sea, no pienso antes, o sea, si Dios tendría que saber que lo que estaba haciendo no estaba bien o... Vamos a coger el libro de Jeremías, capítulo 18. A ver, vamos a ir viendo qué dice la misma Biblia para entender todas estas situaciones, cómo hay que leer la Biblia. Pues leer la Biblia viendo qué dice la propia Biblia de sí misma en un lugar y en otro. Y entonces es cuando comprenderemos bien lo que nos quiere decir la Biblia. Pues lo cogemos y a ver qué dice. ¿Hemos dicho de él uno? Sí, que cogemos primer libro de Samuel, el capítulo 15. Y ahora estábamos leyendo en Jeremías 18. Jeremías 18. Jeremías 18, eso es. ¿Versículo? Jeremías capítulo 18, versículo 10. Pero si hace lo que me parece mal y se oye mi voz, entonces yo desisto del bien que había decidido hacer. Ahora di a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Esto dice Yahvé: como el alfarero estoy dando forma a una desgracia y concibiendo un plan contra vosotros. Así que volveos todos de vuestro mal camino y mejorad vuestra conducta de acciones. Pero van a decir, es inútil, seguiremos nuestros planes, y cada uno de nosotros se portará conforme a la terquedad de su obstinado corazón. Mira, el corazón de toda esta gente estaba obstinado. Ahí vuelve a decir lo mismo. Tienen el corazón obstinado.
Como tienen el corazón obstinado, no hay manera de que sigan los caminos o los deseos de Dios. Entonces es imposible así que las cosas vayan bien. Vamos a coger de este mismo Jeremías el capítulo 26, y lo leemos desde el principio. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, llegó a Jeremías esta palabra de Yahvé. Así dice Yahvé: ve a ponerte en el atrio del templo y habla allí a las gentes de todas las ciudades de Judá, que vienen a adorar en él. Todo lo que yo te he mandado decirles sin omitir nada. A ver si te escuchan y se convierten cada uno de su mal camino. Y me arrepiento yo del mal que por sus malas obras había determinado hacerles. Diles: así dice Yahvé, si no me obedecéis, cumpliendo la ley que yo os he dado y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os he enviado repetidamente y que habéis desoído. Fíjate, vamos a coger ahora lo que hemos leído antes, el primer libro de Samuel, capítulo 15, pero ahora en lugar del versículo 11, el versículo 35. Versículo 35. Eso es. 15. Sí. Vale. Primer libro de Samuel, sí. El segundo. 15 versículo. ¿El segundo libro de Samuel? No, El primero. Primero de Samuel. 35, versículo 35. Bueno, aquí dice: no volvió Samuel a ver a Saúl hasta el día de su muerte, pero se lamentaba por Saúl de que hubiera Yahvé arrepentido de haberle hecho rey de Israel. Sigue. Luego dice, ya pasa al 16. A ver, Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Samuel lloró por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberle hecho rey de Israel. eso, se había arrepentido Dios de haberle hecho. Cogemos 15, ahora primero de Samuel 15, 29. A ver. Pues la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. No miente ni se arrepiente. ¿En qué quedamos? Ahí dice se arrepiente, pero te está diciendo ahí, pero no entiendas el arrepentimiento como lo entienden las personas. Vamos a coger el libro de los Números, capítulo 23, libro de los Números, Levítico, Números, en ese orden. Vale, el 26. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, así. El 26, ¿sí? 23, 19. No es Dios un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios, no entendáis cómo lo entiende un hombre. Dios no es un hombre para arrepentirse como se arrepienten los hombres. ¿Veis cómo la propia Biblia dice, oye, pero no entendáis esto? Ese arrepentirse que pone aquí la Biblia, ¿qué significa? Mira, me ha llegado el gran disgusto de mi vida viendo que os vais a estrellar ahí porque os habéis metido en la droga. Eso es esa expresión. Un dolor tan profundo de Dios que dice, mira, es que, ¿cómo es posible? Un dolor tan profundo de Dios que dice, ¿cómo es posible que hagan esto? Eso se expresa así, se arrepintió, porque no tenían otra forma de expresar esas verdades. Bueno, pues es como mostrar que, mira, me he llevado tal disgusto que es que no puedo. Y entonces, pero en la propia Biblia hay que descubrirlo. Y hay que descubrir que ese arrepentirse en Dios significa vaya disgusto que se ha llevado Dios viendo que sus hijos se encaminan como una madre o un padre se lleva el gran disgusto de su vida el día que ha descubierto que su hijo está metido en un camino que le lleva a destruirse. Es muy interesante verlo así porque es el típico argumento
agnóstico, ¿no? O de decir, no, claro, porque mira, Dios no, la idea de Dios tan perfecto no es tan perfecto, si se arrepiente y tal, y muchas veces la gente juzga como la visión del hombre, ¿no? La traducción correcta sería, en la idea hebrea, arrepentirse es que, mira, es tal el disgusto que tengo en el corazón que es que no puedo ya con esto, no, me sobrepasa. Y entonces, ¿qué hace? Decir, mira, pues como no le voy a quitar la libertad, le voy a insinuar, a decir, venga a insistirle, oye, que tienes que ir por otro camino. Pero Dios, ¿qué hace? No pienses que hace como los hombres, que se arrepiente. Dios no es un hombre para arrepentirse. Fijaros cómo lo dice. Dios no es un hombre para arrepentirse como se arrepienten los hombres. Dios se va a mantener fiel a la creación y decir, pero no te voy a obligar ni siquiera a que dejes la droga. Haz lo que quieras, pero voy a apoyar ¿a quién? Al que obedece para hacer una humanidad nueva. En la obediencia a Dios, por eso desde el principio de la Biblia vamos a ver lo importante que es esto de obedecer la voluntad de Dios. Esto va a ser tan sorprendente y tan maravilloso que cuando nos confiamos a Dios, mira, eso es como la resurrección. La resurrección es como quedar enamorado de Dios, es como quedar seducido por lo que hace Dios, es descubrir que Dios es amor, vida, que Dios es ilusión, esperanza, optimismo, que Dios es realmente una vida nueva, totalmente nueva. Eso es la resurrección, una vida radicalmente nueva. Y todos estos días se nos está hablando ¿de qué? De que la puerta para esa vida nueva es Cristo. Él es la puerta para la vida nueva. Hay que atreverse a abrir esa puerta, hay que atreverse a ir hacia Él. Y cuando te atreves, pues quedas fascinado por este Dios que te da esa posibilidad de vida nueva, de intimidad con Él, de sentirte nombrado por Él, de saber que te está diciendo, mira, que vas a participar de mi misma vida. Es tan ilusionante que queda uno fascinado y cautivado por la palabra de Dios en Jesús. ¿Qué significa lo de que a partir de ahí vivirán 120 años? Que va a reducir la vida del hombre. Dios lo ha creado para siempre. Y lo ha creado para siempre y dice, bueno, pues es como decir, no sé si os ha tocado alguna vez, a lo mejor a nosotros nos toca como curas pues encontrar situaciones que en la vida son muy complicadas. Os cuento una situación de esas. Un muchacho bueno, muy bueno, a mi entender, un muchacho muy bueno, y que desde muy jovencillo, yo creo que tendría 13, 14 años por ahí, cuando este muchacho era un genio del fútbol. Y a ese muchacho lo fichó ya un equipo, él era de Mallorca y lo ficharon en el Barcelona, con 12, 13 años. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo con 12 o 13 años? Pues con 12 o 13 años lo ficharon. Claro, todo el mundo diciéndole, oye, qué majo, que no sé qué bueno eres, que no sé cuántos y tal, y no sé cómo, poco a poco empezó metiéndose, que si ahora fumas un porro, que no pasa nada, que ahora no sé qué, que fíjate qué tío vas a ser, que no sé cuántos, y venga y toma y no sé qué, y ahora dame. Bueno, total, que se metió hasta aquí. Pero, ¿qué pasó? Que cuando estaba ya muy mal, pues todo el mundo le dejó. Está metido para divertirse. Para eso, en cuanto pintan crudas, se van. Pero que ya pues nada, a tal punto que
como utilizaban jeringuillas de estas y las utilizaban, pues al final, yo le pregunté, ¿no? Pues, tenía mucha confianza con él y bueno, no, ya al final no teníamos cuidado de nada, ¿no? Pues a nivel de higiene, nada, chupabas un poco la jeringuilla que el otro se metía, total, todo el grupo acabó con SIDA y pues veías ahí en la cama a los muchachos, ¿no? Como él. Y su propia madre, ¿qué os parece que me dijo un día? Pídele a Dios que se lo lleve. Parece mentira, ¿no? 15 años, 17. Yo creo que no tenía todavía 17. Y estaba con otro grupillo de muchachos, todos en la misma historia. Y su madre, diciendo, mira, como ya sabemos que pídele a Dios que se lo lleve. Ese es el disgusto grande. Y entonces, esto es lo de los 120 años. Mira, llévatelos, Dios mío, llévatelos a estos para que las cosas por lo menos no sufran tanto. Eso es lo de los 120 años. El ejemplo es como decir, mira, Dios mío, llévate estos, vamos a empezar una cosa nueva porque esto no puede ser. ¿Qué os parece? Bueno, cambia mucho la visión, ¿no? De un Dios vengativo, ¿no? Que quiere matar a todo el mundo, y, ¿no? Más allá de ese Dios de amor, ¿no? De cuidado a su hijo. Eso es. Sí, sí. Es mostrar ese Dios que tiene tanto dolor viendo a sus hijos así, que dice, no puede ser. A ver si me los llevo allí y empezamos una humanidad nueva. Bueno. O sea, esto es más histórico, esto es la... No, el mensaje de Dios. en los mensajes, estos son los mensajes de la creación. ¿Y qué hace Dios cuando nos desviamos del camino que nos lleva a la vida? Pues corregir eso para que tengamos vida. Pero no dice voy a destruirlos, sino voy a hacer que solo sea su vida de 120 años. Es como esta madre decir, oye, ¿va a estar toda la vida así sufriendo en la cama? Y que no conoce a nadie y que va a estar así. Mira. ¿Se recuperó, chaval? No, murieron prácticamente todos los del grupillo. Cogieron, yo creo, a los del equipo, no sé cómo ni de qué manera, pues unos otros les... ¿Cómo? Con 13 años... En esas épocas era muy famoso, ¿no? Yo tuvo muchos problemas de SIDA y de... ¿no? Pero tuvo todo el grupo, todo el grupillo de muchachos que eran los que, pues no sé cómo acabaron todos metidos ahí y todos un desastre. Y hicieron una asociación, además, los padres, para ver si podían sacarlos adelante y bueno, pues una cosa muy... bueno. Pero al final no pudo ser. Y bueno, como eran en los inicios cuando empezó esto de esas enfermedades y estas drogas así, de eso, pues acabaron, sí. Pero era duro pues ver a las madres y decir, reza para que Dios se los lleve. Reza para que Dios se los lleve. Terrible. Bueno, seguiremos con esto porque hemos hecho una... Este capítulo tiene muchísimos mensajes. Hasta medidas del arca seguro que tiene también algo de la numerología esta. Oye, eso tiene, ya lo vamos a... Animales también, entiendo que por ahí claro, hay cosas... bien interesantes, sí. Hay mucha pedagogía en este capítulo. Sí. Es ver cómo se construye una religiosidad, ver cómo se construye la salvación. ¿Cómo se construye la salvación? Mira, estás ahora en peligro, pero ¿cómo se construye la salvación? Obedece a Dios y mira, Dios te dirá, haz el arca, haz esto, haz. Y le obedeces y resulta que te salvas ahí. Pero no solo tú, sino con todos los animales y todas las personas que... Bueno, y por eso se salvan en el arca, va a decir San Pedro,
en su carta 8 personas. ¿Qué 8 es? El mundo futuro, el mundo futuro. O sea, es salvar no solo de esto de ahora, sino salvar para siempre. En la obediencia a Dios. Aquí una prealianza también que hace Dios con Noé. Y ese es la primera gran alegría con la que Dios se pone a bailar. Se pone a bailar cuando construye el arco iris y lo pinta de colores para hacer fiesta con sus hijos. Que luego el arcoíris lo han tomado otros. Es un poco... En fin.